Tremendo. Gracias a los muchachos de Mekadesh. Esta semana le han dado duro en los ensayos porque ya el sábado entran al estudio de grabación. Algunos de ellos deben de estar en la casa practicando porque para ellos es una experiencia nueva. Lo que es cantar y lo que es tocar aquí es diferente a cuando es un estudio de grabación. Y eso va a quedar perpetuado. Esas 3 canciones, creo que son 3 o 4, van a quedar perpetuadas y ya la casa ha tenido, pues, tiene esa experiencia. No sabremos si en el futuro, porque esto es bien costoso, pero la realidad es que ha habido un grupo de hermanos que han dado la mano para que este sueño de la banda se haga realidad. Y tal vez usted no ve muchos de los músicos porque están ensayando, acuartelados, porque las canciones no son covers, son canciones escritas acá. La música, la gran mayoría, nuestro hermano Alexis y nuestro hermano Luis fueron los creadores de la música. La pastora tiene, creo que, 2 canciones. Una canción fue adquirida, ¿verdad? Y 3 canciones, 3 escritas acá y una que se adquirió afuera para tener por lo menos 4 canciones para la presentación, porque la presentación sí vamos a tener cover, vamos a cantar de las canciones más mencionadas. Va a estar nuestra hermana Lourdes Toledo llevando filo. Algo bien balanceado, y nosotros que vamos con el pop rock, que vamos allí a darle gloria y honra a nuestro Señor. Así vamos a tener de todo: balada con nuestra hermana Lourdes Toledo, la música esa como urbana cristiana con el hermano Iván Filo, y nosotros tirando lo nuestro. Amén. No se crean, yo trabajé en emisora de radio. Sí, y eso fue uno de los sueños. Lo que pasa es que no tuve colaboradores. Estuvimos en lo que la gente llamaba era una emisora local de aquí de Arecibo. Se llamaba La Sabrosura yo no sé qué, y nosotros le cambiamos el nombre cuando la cogimos. Le pusimos CCR Radio y teníamos 3 programas. Empezamos con George Mister, que no se pudo tirar al aire. Los matrimonios tenían un programa, las mujeres tenían un programa, y todos los días teníamos un mañanero. Estábamos picando adelante. Lo que no teníamos es algo que se llama dinero. Pero sí teníamos los deseos de hacer cosas. Ahora hay más posibilidades porque ahora no necesitamos una emisora. Ahora podemos hacer un estudio y tirarnos por el internet y quedar pegados. Pero ahora no hay las mismas fuerzas que habían antes. Amén. Los niños se van con nuestra hermana Elvia, la maestra asignada, y los jóvenes se van con nuestra hermana Marangeli. Y nosotros nos quedamos acá. Vamos a esperar que salgan. Y recibimos al hermano Orlando con un fuerte aplauso. Sí. Dios les bendiga. Hoy ya vemos poquito, ¿verdad? Pero de igual manera nos vamos a gozar en la palabra del Señor, porque cada vez que se expone la palabra del Señor, el Señor abre nuestro entendimiento, ¿verdad? Y de eso se trata, que sigamos aprendiendo cada día más acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Déjame decirte algo. Esa porción de que si crees en el Señor Jesucristo, hoy más que nunca lo necesitamos. Y tenemos que afincarnos en esa declaración. Creemos en el Señor Jesucristo. Así que nuestra fe va a ser probada y eso es parte de lo que van a estar, ¿verdad?, tratando de quitarnos. La esencia de lo que es la iglesia, de lo que es creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero como Dios tiene todo preparado, ¿verdad? Dios es victorioso, siempre ha ganado, no pierde una. Así que esto para nosotros
pues será pasajero. Y yo creo que Él viene pronto a buscarnos. Amén. Y nos iremos con nuestro amado Señor Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das en esta noche. Una noche más, Señor, de adoración. Una noche más, Señor, donde queremos expresar tu palabra, Dios. Toma, Señor, nuestros pensamientos, mi Señor, y llévalos cautivos a la mente de Cristo, Señor. Todo pensamiento de distracción se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, hoy, Padre, te pido que uses, Señor, mi voz, mi mente, mi corazón y mi alma, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada, ¿verdad? Nos deleitamos con la clase que dio nuestra hermana Ashley. Estuvo bien buena. Y estuvo hablando, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de Romanos. Este libro realmente para mí es uno de los libros, ¿verdad? Donde Dios nos enseña cosas extraordinarias. Toda la Biblia es extraordinaria, pero en este libro como que se afincan unos temas. Y yo creo que la iglesia de hoy debe estar bien atento a este libro. No porque lo estemos dando nosotros, ¿verdad?, en una que otra clase, sino porque todos y cada uno de los capítulos del libro de Romanos son sumamente interesantes y necesarios para este tiempo. La hermana Ashley, ¿verdad?, nos estuvo hablando, entre otras cosas, de que no tenemos excusas quien quiera que seamos nosotros. Y si nosotros juzgamos a otros, sin embargo, hacemos lo mismo, pues no escaparemos del juicio de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros no debemos estar juzgando a nadie por sus obras, sino más bien orando por ellos para que cambie su manera de pensar. Y obviamente, pues no practicar, ¿verdad?, de las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Porque si no, estaremos ante el juicio de nuestro Dios. También nos habló de la bondad de Dios, que en su paciencia y tolerancia es para guiarnos al arrepentimiento, sin el cual no podemos ser perdonados. Así que tiene que haber un arrepentimiento genuino de aquellas cosas que hacemos, que sabemos, ¿verdad?, conscientes, y aquellas cosas que son inconscientes, de las cosas que hacemos a diario. Porque yo estaba meditando sobre esto y yo decía, pero, ¿verdad?, yo en mi humanidad, yo decía, pero ¿cómo Dios me va a juzgar por aquellas cosas que yo hago inconscientemente? Pero realmente la Biblia nos enseña que sí, que aún aquellas cosas que parecen pecado a otras personas que nos ven haciendo algo, aunque para usted no sea pecado, pero si da apariencia de que estás pecando, pues eso nos cuenta. Y otra cosa que de verdad, en esto yo creo que fallamos todos. Cuando sabemos que hay que hacer las cosas buenas y no las hacemos, dice la palabra que nos cuenta como pecado. Mira qué cosa, ¿verdad? Y pareciera que es injusto, pero si Dios nos dice las cosas que tenemos que hacer, cómo las debemos de hacer, con quién las debemos de hacer y no lo hacemos, pues estamos fallando. Así que esas son las cositas que a veces consciente o inconscientemente fallamos y nos cuenta como pecado. Por eso nuestra mente debe estar atada a la mente de Cristo para que en todo tiempo estemos pidiéndole al Señor, perdóname, Señor, si yo hice algo, perdóname si ofendí a alguien, aunque fuera con la mirada, con nuestros pensamientos o con las obras que hacemos, ¿verdad? Constantemente debemos de estar en esa dinámica. Señor, si en algo ofendí, y más aún con nuestros familiares, con nuestros hijos, por ejemplo. Yo decía, ¿por qué Job pedía perdón por sus hijos? Pero Job pedía perdón por sus hijos y ofrecía, ¿verdad?, sus sacrificios y demás, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia por sus hijos, por si en algo ellos habían fallado. Pues ¿sabes qué? Que nosotros debemos hacer lo mismo. Porque muchas veces las personas que conviven con nosotros se muestran de una manera cuando están frente a nosotros, pero cuando no estamos, muchas veces, ¿verdad? No estoy juzgando a nadie, ni estoy acusando a nadie, pero es una realidad. A veces que las redes sociales pues los distraen tanto que hacen cositas que no deben. Así que todo el tiempo debemos estar en esa reflexión. Señor, perdónanos y perdona a aquellos que son nuestros hijos, nuestros familiares. Así que esta palabra nos lleva a reflexionar en lo que debemos de arrepentirnos
porque si no, no podemos ser perdonados. Dice que también nos habló acerca de que Dios derramará su ira y enojo a los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y viven entregados a la maldad. Toda obra que hagamos tiene consecuencias. Si hacemos cosas buenas, van a tener consecuencias buenas, pero si hacemos cosas malas, su juicio viene. Y también nos habló de que las profecías, solo Dios es el que puede confirmar si una profecía es real o no. Y nos invitó a hacer la oración siempre de cuando venga algún profeta a hablarnos alguna cosa, que siempre oremos para que el Señor sea quien nos diga a nosotros si esa profecía es real o no. También nos habló de que probáramos a los espíritus, si son de Dios o son del enemigo. ¿Ves? Nos habló también de separar lo bueno de lo malo y hacer las cosas que agradan a Dios. A realizar introspección, examinarnos a nosotros mismos y tener cambios de la forma de pensar. Y nos habló de una palabra que se llama metanoia, que tiene que ver con lo analizo, me analizo a mí mismo y luego tengo que cambiar mi manera de pensar si estoy equivocado. ¿Sí? Así que de todas esas cositas nosotros tenemos que aprender y tomarlo para bien a nuestro favor. Y también nos habló de que Dios no tiene favoritos, no hace acepción de personas. Así que, y esto es como cuando tú tienes varios hijos, tú no tienes un preferido. Ah, no, que es que yo amo más a este que al otro. Digo, no sé, ¿verdad? En mi caso es así, yo tengo 3. Y yo les digo constantemente, yo no puedo decir que amo más al mayor o al menor o al del medio. Para mí, los 3, ¿verdad? Eso soy yo. Quizá, ¿verdad? Alguno tenga alguna preferencia, pero así es Dios con sus hijos. No tiene favoritos. Así que, pero la obediencia, ¿verdad? Desata una bendición. Y eso lo hemos escuchado aquí innumerables veces. Que toda obediencia, ¿verdad? Que hagamos para con el Señor tiene su beneficio y tiene su recompensa. Así que, básicamente, eso es un resumen de la clase que dio Ashley. Yo sé que ella, ¿verdad? Tiró por ahí para abajo y realmente Dios la usó de una manera especial. Al igual que nuestro hermano Quillan. Pero hoy pues, vamos entonces a estar hablando del capítulo 3 del libro de Romanos. Si lo tienen, ¿verdad? Y si lo pueden poner ahí, vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y después esa misma pregunta tiene su respuesta. Mira cómo dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que al pueblo judío, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Primero que nada, los llamó su pueblo. Y luego les dio la palabra del Señor para que ellos fueran unos buenos mayordomos de ella. Para que a través de ellos nosotros, ¿verdad? Todos los demás pueblos y naciones pudieran beneficiarse de esa palabra. Así que sí, de verdad tiene un provecho el que sean judíos. Porque la salvación, dice la Biblia más adelante, que viene a través de ellos. Amén. Porque Jesús viene de esa descendencia de los judíos, así que nuestra salvación viene por parte de ellos. Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Y mira cómo dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, es una pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué ustedes creen? Dice Pablo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y eso lo podemos ver en el Salmo 51:4. Sigue adelante, el número 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Así que esto es una reflexión que Pablo hace como hombre, como ser humano. ¿Verdad? Dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Esto parece una contrariedad, ¿verdad? Sin embargo, Pablo lo que está diciendo es que no importa lo que el ser humano haga erróneamente o que sean incrédulos de la palabra de Dios, como quiera, la palabra de Dios es fiel, eficaz y justa. Y todo designio de parte de Dios es justo. Así que nosotros muchas veces, ¿verdad?, podemos decir, esta parte como que yo no la creo mucho. Pues estamos mal. Porque la palabra de Dios es veraz, eficaz y es para buen propósito de cada uno de nosotros. Así que en Génesis capítulo 17, verso 11, si lo tienen por ahí, habla de la circuncisión, ¿verdad? Fue un mandato que Dios le da a Abraham. Y mira cómo dice. Lo tiene, mira a ver si lo tienes por ahí, si puedes. Génesis 17, 11. Si no, yo lo leo acá, ¿está bien? Génesis 17, 11. ¿Lo tiene? Mira, esto es lo que el Señor le da a Abraham, ¿verdad? Para como una señal. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Eso se lo da exclusivamente a Abraham. Y le dice, porque la descendencia tuya, todos van a participar de esto. Y esto será como un pacto eterno entre Dios y Abraham. Pero entonces el pueblo judío, el pueblo de Israel, creía que solamente por hacer esto eran justificados o eran mejor que los demás pueblos. Porque imagínense que Dios le diga, haz esta señal en tu cuerpo y esto será un pacto eterno entre tú y yo. Trae como que, ¿verdad? Como que esa cosa de que, wow, Dios tiene algo especial conmigo. Mira el trato que me da, mira, lo hizo diferente a los demás. Sin embargo, esto realmente era una señal de un pacto para esas generaciones, pero eso no garantiza que por tener eso o eran mejores que todos los demás pueblos o que eran salvos. Nada tiene que ver con salvación. ¿Ok? Amén. Así que es una marca física para recordar el pacto eterno entre Dios y la descendencia de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo, muchos años después, muchas generaciones después, nace en el pueblo de Israel y nace bajo los estatutos del antiguo pacto, ¿verdad? Y a él, dice la Biblia, que lo circuncidaron al 8º día. Y luego lo presentan en el templo a los 40 días. Después de pasados los días de la purificación, van y lo presentan en el templo. Así que Jesús nace en un ambiente donde lo que prevalecía era el pacto de Abraham, ¿sí? El pacto y los mandamientos que Moisés recibió y les dio al pueblo para que los siguieran. Así que Dios siempre permanece fiel, aun cuando los hombres sean incrédulos, ¿verdad? Y no crean todo lo que la palabra dice. Pero eso no invalida que Dios sigue siendo justo y fiel. Amén. Dice el Salmo 51:4, dice que el hombre cometió pecado contra Dios, pero él sigue siendo justo y su juicio es puro. Así que no importa, ¿verdad?, que el hombre se equivoque, Dios no se equivoca. Ese es el tema principal de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Seguimos leyendo. No hay justo, dice el verso 9, en Romanos capítulo 3. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mira qué interesante. Él les dice a todos y cada uno de ellos,
son la descendencia de Abraham. Están todavía viviendo, ¿verdad?, bajo los preceptos del antiguo pacto. Pero aún así, él dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es fuerte. Esto nos confronta aún a nosotros. Porque nosotros pensamos que porque aceptamos a Cristo, ¿verdad? Ya. Y porque venimos a la iglesia algunas veces en la semana, pues ya cumplimos. Sin embargo, aquí Pablo dice que por nuestros propios méritos, aunque tú seas la persona más inteligente de este planeta, aún por esos méritos tú no eres, dice aquí, justo. No estás justificado. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Yo constantemente escucho a personas en mi trabajo que dicen, mira, Orlando, yo soy bueno. Y ajá, ¿por qué tú eres bueno? Porque yo no le hago mal a nadie. Yo no robo. Yo no estoy por ahí con mujeres. Yo no he matado a nadie. Pues yo soy un tipo bueno. Y yo le hago la pregunta y le digo, ¿y ya tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? ¿Le entregaste tu corazón a Cristo? ¿Te arrepentiste de las cosas malas? No, pues si te acabo de decir que no hice nada malo. Yo soy un tipo bueno. Y así como estos, hay montones de personas allá afuera que piensan que porque son buena gente, que porque andan chévere con los demás y porque no han matado a nadie o porque no roban o porque no hacen cosas, ¿verdad?, a un nivel más allá, ellos piensan que son justos, que no tienen que pedir perdón y que no tienen que arrepentirse de nada. Pero están equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Porque no leen la palabra del Señor. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. Así que allá afuera, ¿verdad?, fuera de estas paredes, hay gente que necesita que le hablemos de estas verdades. Verdades libertadoras, verdades que tú y yo ya conocimos, pero necesitamos ¿qué? Exponerlos a otros. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpiente, aquí dice áspides, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira qué interesante esto. Dios le da unas leyes, ¿verdad? Hay unas leyes, unos estatutos, unos mandamientos. Y vamos a hablar de eso ya en breve. Pero, aún sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y aún tratando de hacerlo, lo que dice ahí, tratando de seguir la ley, aún así no pueden justificarse por la ley. La ley lo que hace es que nos refleja a nosotros, nos dice en qué manera estamos viviendo versus lo que Dios dice. ¿Están entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Por ejemplo, un ejemplo bien básico, bien sencillo. Y usted va a decir, no tiene nada que ver, pero más o menos para tratar de explicar esto. Usted tiene una condición de salud y el que sabe cómo bregar con esa condición de salud es el doctor. Y usted va al médico, el médico le hace un análisis y le dice, mira, ya sabemos que lo que tú tienes es esto y esto. Te voy a dar unos medicamentos y tienes que tomártelos según te lo indico. No me falles, ¿verdad? Muchos médicos dicen, no falles en el tratamiento para que entonces te mejores. Usted va a la farmacia, compra ese montón de medicamentos o los que él le recetó y se los lleva para su casa y los mete en una gaveta. Te vas a sanar. No te los tomas, ¿verdad? Pues no vas a tener mejoría. Luego vas donde el mismo doctor, un par de semanas o meses después, y el doctor le dice, ¿cómo te sientes? Ay, doctor, yo estoy peor, yo estoy fatal. No se me quita. Pero ¿y los medicamentos que yo te di, los estás tomando? Empecé a tomármelos, pero están allí.
Muchas veces se expiran y no te los toman, ¿verdad? Digo, cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Es coincidencia. Yo no he dicho aquí que nadie haga eso, pero un ejemplo. Así que sabiendo lo que tenemos que hacer, muchas veces no lo hacemos. Decimos, sí, está bien. Pues así pasaba con el pueblo del antiguo pacto. Pasaba con el pueblo de Israel y Pablo le está diciendo, oye, aunque tú te conozcas todas las leyes de Moisés, aunque tú te conozcas los estatutos y los mandamientos, eso no te exime a ti de culpa. ¿Está bien? La hermana Ashley decía que el desconocimiento no te exime de tu responsabilidad, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos que buscar más allá. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son ¿verdad? Los requerimientos para que las cosas funcionen? Pues asimismo, nosotros como pueblo de Dios debemos seguir ¿qué? Los mandamientos, ¿verdad? Los estatutos, las cosas que Dios dice que a Él le agradan que tenemos que hacer. Y aún haciendo esto, el apóstol Pablo dice que ni aún así podemos ser justificados delante de Dios. Qué cosa tremenda. Y cualquiera podría decir, oye, pero es que yo cumplo con todo eso, ¿estás seguro? Yo te aseguro que en algo fallamos. Y como lo dije anteriormente, aún hasta con el pensamiento fallamos. Aún sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacemos, fallamos. ¿Ves? Esta palabra del libro de Romanos, todo el libro de Romanos nos confronta. Así que es importante que tomemos esto, ¿verdad? Para nuestro beneficio. Como les dije, Jesús nace bajo los estándares de la ley. Lo circuncidaron al 8º día y lo presentaron después de los 40 días. Después de la purificación de sus papás, era que se podían presentar en el templo. Así que él está siguiendo, ¿verdad? O sus padres, mejor dicho, están siguiendo todo lo que la ley de Moisés exigía. Todos esos requerimientos. Sin embargo, Jesús nace con un plan y un propósito de Dios. Y sabemos que Jesús nace bajo los estatutos de esa ley, pero da fin a esos requerimientos cuando Él muere en la cruz del Calvario. Amén. ¿Lo sabían? Sí, ¿verdad? Porque nace bajo unos preceptos, pero sin embargo el plan y el propósito de Dios para con Él era que muriendo a Él en la cruz, llevara cautivo todo, cumpliera todo, y ahora toda la ley se cumple en la persona de Jesús. Amén. Ya no necesitamos hacer sacrificios, ya no necesitamos seguir los requerimientos, que si comer comida kosher, comida limpia, ¿verdad? Ya no necesitamos llevar un sacrificio, ya no necesitamos hacer estas cosas que en el Antiguo Testamento se hacían para agradar a Dios. El sumo sacerdote en aquel tiempo se presentaba 2 veces en el año, o mejor dicho, una vez en el año, y entraba 2 veces al lugar santísimo. La primera entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo tenía que ver con él presentar ofrenda a Dios para perdón de sus propios pecados. Luego salía, buscaba otro sacrificio y lo presentaba delante de Jehová para pedir perdón por todo el pueblo. Así que este hombre, ¿verdad?, era el encargado de llevar delante de la presencia del Señor a todo el pueblo. Tenía una gran responsabilidad. Pero si este hombre, por cosas de la vida, había fallado y trataba de entrar al lugar santísimo, habiendo cometido pecado y no arrepintiéndose, sino pidiendo perdón, moría instantáneamente. Así que no importaba cuántos sacrificios, cuántas cosas hicieran, no eran justificados. Así que Dios idea un plan y dice, voy a enviar al Cordero fiel, al Cordero perfecto. Y Él cumplirá todos los rudimentos de la ley una sola vez y para siempre. Amén. Gloria a Dios por eso. Por eso tú y yo hoy tenemos acceso a esa salvación tan grande que tenemos que cuidar con temor y temblor. ¿Por qué? Porque algo tan grande, tan imposible de lograr para ti y para mí, Jesús lo hizo gratuitamente y por amor. Él fue a la cruz por ti y por mí. Entregó allí todos tus pecados. Y yo quisiera que nos pudiéramos imaginar. Traté de buscar un video y no lo encontré.
Alguien que sepa mucho de tecnología me da unas clasecitas de cómo hacer esto, porque de verdad que no lo encontré. Y hay gente que sabe preparar un video para proyectar lo que estamos hablando. Donde pusiera, ¿verdad?, la cruz, a Cristo y nosotros al lado. Nosotros como culpables y Cristo saliendo en defensa nuestra, en lugar nuestro, llevando nuestros pecados a la cruz. No lo pude encontrar. Otras veces le traigo videíto, pero esta vez me van a tener que soportar. Así que, sí. Así que en Romanos 10, capítulo 4, dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Entendieron eso? Toda la ley se cumple en la persona de Jesucristo. Vamos por un momentito a volver hacia atrás a los mandamientos de Dios que le dio a Moisés para el pueblo. Y lo podemos dividir, ¿verdad?, para hacerlo un poquito más sencillo, en tres partes principales que podían distinguir a su pueblo. Número 1, y esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. No lo vamos a leer directamente de la palabra. Yo tomé unas notitas aquí porque quiero hacerlo un poquito más rápido. Podemos dividirlo entre la ley moral. Los 10 mandamientos implican amar a un solo Dios sobre todas las cosas. Amén. Ese sería el primer mandamiento. Mira cómo dice. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que aquellos que son idólatras, que creen en muchos dioses, no tenían parte aquí. No te harás imágenes ni las adorarás. Hoy en día vemos el mundo, que esto es algo increíble. Yo me sorprendo de ver el mundo como está volviendo otra vez a las antiguas tradiciones que tenían de adorar muchas imágenes. Por ahí hay un video de unos católicos que hicieron algo ahí terrible. Después en otra ocasión, en otro momento, lo podemos traer para que ustedes vean las abominaciones que están haciendo. Así que dice, no te harás imágenes ni las adorarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice, no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás los bienes ni la esposa de tu prójimo. Así que los primeros 4 mandamientos nos guían a la relación directa con Dios. Luego los restantes 6 nos guían a la relación con los demás y el pueblo. ¿Vieron eso? Los primeros 4 tienen que ver directamente con la adoración que tú le das a Dios directamente. Pero los otros es para convivir en comunidad, para poder vivir, ¿verdad?, de una forma recta, haciendo lo correcto delante del Señor. Luego, la segunda parte la podemos ver en la celebración de culto a Jehová. Celebrar o reconocer las fiestas solemnes. Número 1, y yo solamente busqué 7. Ellos celebran más fiestas durante el año, pero estas 7 son las principales. Pascua o Pesaj. Son las fiestas solemnes que conmemoran la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Los panes sin levadura, salida apresurada de Egipto. Esto, la hermana Bevin, ella es una dura de verdad en este tipo de clases, de lo del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos y de los demás. Así que un día de esto, pues que nos dé una buena clase de eso. Amén. Dice, las fiestas de las primicias, las fiestas de las semanas o de Pentecostés. Estas eran 7 fiestas que para ellos todavía en el día de hoy los judíos ortodoxos las celebran, ¿ok? Eso no lo han dejado de hacer. Ellos están celebrando todavía estas fiestas. Fiestas de las trompetas. Y se piensa que Jesús vendrá en una de estas fiestas. Fiestas de las trompetas. Día de la expiación.
y fiestas de los tabernáculos o enramadas. Los tabernáculos de la fiesta es que ellos preparan unas cabañas y se van a un área libre, ¿verdad? Que no tiene techo, y ponen esas cabañas y ellos conmemoran el tiempo que estuvieron en el desierto, los 40 años que estuvieron en el desierto, que se iban rodando, ¿verdad? Con el tabernáculo del Señor, y cada uno tenía su tienda para dormir. Así que ellos lo conmemoran todavía. Yo en una ocasión pensé hacer hasta una chocita de esta en casa para pasar las noches por allí. Pero dije, no, hombre, no, si más cómoda está mi cama. Y como ya esto no hay que hacerlo, ¿verdad? Pero era interesante, me sonaba interesante y decía, contra, está bueno hacerlo. Una enramada ahí bien chévere, con palos de esos del monte, una cosa bien, bien rústica. Porque saben que, aunque eso no tenemos que hacerlo, pero sería agradable tener un lugar, ¿verdad? Ese lugar de batalla espiritual, ese lugar de oración, de intimidad con el Señor en tu casa. Yo acostumbro salir a la parte de atrás de la casa, me voy a esa parte oscura, completamente oscura, y comienzo a contemplar el cielo y a orar. Ese es mi lugar secreto de oración. Normalmente lo hago de noche. De día, pues oro dentro de la casa, pero por las noches me gusta mucho la experiencia de mirar las estrellas, de ver ese firmamento allá arriba y comenzar a adorar al Señor y a pedirle, ¿verdad?, las cosas que normalmente le pedimos. Es una experiencia para mí, es una experiencia de las más bonitas que yo hago en mi casa. Yo te recomiendo que si tú, ¿verdad?, si tú tienes tu rinconcito ya seleccionado, siga haciéndolo. Pero de vez en cuando date la vueltita afuera al patio y mira para allá arriba para que tú veas la inmensidad y la hermosura de nuestro Señor. A mí me gusta eso mucho. Entonces, la ley la podemos también dividir como la ley civil. Vivir bajo los estatutos. Era la restitución de las cosas perdidas del pueblo. O sea que si el pueblo perdía cosas, pertenencias, pues entre todos reunían y entonces le entregaban para atrás lo que les habían quitado. Eso, el gobierno debería hacer algo así. Era el trato con los esclavos. Trataban las herencias, los juicios legales y obviamente el castigo que eso conllevaba. Esta era la forma correcta de vivir en sociedad y en el agrado a Dios. La ley era y es perfecta como su creador. La ley era perfecta. Sigue siendo perfecta porque Dios fue quien la creó. Amén. Dios no falla. No falla ni una ni va a fallar. Así que todo lo que Él hace es perfecto. Y en Deuteronomio capítulo 27, verso 26, Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirme estas leyes para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Así que todo el pueblo dirá que así sea. Que sea maldito aquel que no cumpla con estas leyes, ¿verdad? Eso era lo que ellos normalmente practicaban. Y todavía, como les dije, hay un grupo de judíos ortodoxos que todavía lo practican. Nosotros tenemos una gran bendición en que no tenemos que hacer nada de eso. Porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre en el madero, haciendo nulo todo eso para el pueblo que cree en Él. Amén. Usted por ahí va a escuchar gente que son judaizantes. Son gente que te dicen, no, tú tienes que hacerte la circuncisión, tú tienes que guardar los pactos, tú tienes que ponerte el kipá, tú tienes que hacer este tipo de rituales para ser salvo. Y la realidad es que no. Jesucristo abolió todo eso y lo hizo perfecto una vez y para siempre en su cuerpo. Amén. Por eso decimos, no se dejen engañar. Hay muchas personas por ahí que practican estas cosas y lo que hacen es que con sutileza comienzan a engañar al pueblo de Dios. Y la gente se desconecta. La gente dice, pero ve acá, es que eso es de agradable al Señor porque esos son estatutos y mandamientos que Él hizo. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos enseña que si tú, después de haber conocido a Cristo, después de tú servirle al Señor, si tú vuelves para atrás a aquellas cosas que eran rudimentarias, que eran cosas que tú lo hacías en la humanidad, entonces invalidas por completo el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Y esas cositas nos pueden volver anatemas delante del Señor. Porque si el Señor cargó tus culpas, tus pecados, tus maldades
en el propio cuerpo de Jesús. Oye, eso no puede ser, caer en algo vano ni vacío. Tenemos que atesorar eso. Así que el Señor nos está hablando y el apóstol Pablo es bien enfático en esto. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que el Señor nos está emplazando aquí, nos está diciendo, no te creas que tú eres mejor que nadie, no te creas que tú eres bueno, porque tú vas a la iglesia, porque tú sigues, ¿verdad? Lo que está ahora en este tiempo. No es porque tú solamente te portas bien, no robas, no fornicas o no haces, ¿verdad? Alguno de estos pecados capitales. Es que aún con la película que nos hacemos en la mente, a veces fallamos. Y de todas esas cosas pedimos perdón. Y lo más maravilloso es que Jesús es justo y fiel y nos perdona. Y nos hace limpios delante del Señor. Amén. Maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Sin Él estaríamos perdidos, de verdad que sí. Yo creo que tú y yo recibimos la mayor bendición de todas, en haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Vamos aquí a continuar leyendo. Dice el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. La ley fue hecha para que tú te reflejes en ella y digas cómo estoy. Pero eso no te exime de tu pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se había manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que no es en otra cosa, es en el nombre de Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha tenido mucha paciencia contigo y conmigo, ¿verdad? Ha tenido súper paciencia con nosotros, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es una pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, miren que es lo mismo, a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto, como les dije, suena un poquito confuso, pero cuando usted le da un poquito de pensamiento, se da cuenta de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios lo mismo va a juzgar por la fe a los de la circuncisión, o sea, a ese pueblo que dice, yo tengo que estar circuncidado para agradar a Dios, y también por la misma fe a los incircuncisos, o sea, a todos los que nosotros, los que no hayan sido circuncidados, y no tiene nada de malo si te circuncidaste, tranquilo, no pasa nada, pero tampoco pasa nada si no te circuncidaste. ¿Está bien? ¿Está claro? Así que Dios nos justifica a cada uno de nosotros por la fe
en Jesucristo. Que eso no nos quede la menor duda. Dice en Gálatas capítulo 3, verso 11. Vamos a buscarlo. Gálatas 3, 11. ¿Lo tienen? Ahí está. Mira cómo dice. Y que por la ley de ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que a ti no te justifica ninguna otra cosa, ni el que tú cruces la viejita todos los días la calle, eso es bueno y hay que hacerlo. El que tú compartas el pan con los demás, eso hay que hacerlo y es bueno. Pero eso no te justifica delante de Dios como para que por tus obras, tus buenas obras, seas justificado. ¿Estamos claros? Nosotros solamente somos justificados delante del Rey de Reyes y Señores de Señores por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Por eso mucha gente por ahí dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo cruzo la viejita, yo ayudo al que puedo y eso hay que hacerlo y es bueno. Y la iglesia está llamada a hacer eso porque eso tiene que ver con la fe, porque la fe sin obra es muerta, ¿verdad que sí? Y una vez tú conoces a Cristo y tienes la mente de Cristo contigo, tú comienzas a pensar como piensa Cristo. Y tú piensas a dolerte de aquel que está en situaciones difíciles. Y tú piensas a llorar, y tú empiezas a llorar con el que llora y a reír con el que ríe. Tú comienzas a decir, si me es posible voy a ayudar a fulano. Si me es posible yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Porque como dije antes, el tú saber que es bueno hacer algo y no lo haces, pues entonces te condena. Te cuenta como un pecado. Pero todo eso, si lo llevamos cautivo ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón, no de boca, porque de boca puede hablar todo el mundo. Yo puedo hacer por ahí cosas y después de decir de boca, no, yo me arrepiento, pero si en el corazón no estoy arrepentido, ¿quién escudriña los corazones y los pensamientos? Solamente Dios, ¿verdad? Ten eso presente. Cada vez que vengan esos pensamientos negativos a tu mente, tú repréndelo y échalo fuera en el nombre de Cristo. Amén. En la sangre de Cristo hay poder. En el nombre de Jesucristo se tiene que doblar toda rodilla. Todo espíritu inmundo tiene que salir huyendo. Porque Él nos dio esa autoridad. Por cuanto le hemos creído a Él. Nos es contada como justicia, ¿verdad que sí? Abraham creyó en su tiempo y le fue contado. Le fue contado como justicia. Pero ¿sabes qué? Que si no aceptó a Cristo como su Salvador, no se salva. Es tremendo esto. Por eso, porque ustedes creen que Jesús bajó al Hades, ¿verdad? Bajó a los infiernos. Durante esos 3 días, Él fue a buscar a su gente. Aquellos que murieron con la fe de que iban a ver a su Redentor. Qué lindo. No se olvidó de ellos. No se olvidó de ninguno. Así tampoco se olvidó de ti y de mí. No se olvida de tus hijos. No se olvida de tus nietos. No se olvida de tus familiares. No se olvida de tus amigos. Siempre y cuando tú y yo estemos, ¿verdad? Haciendo lo correcto, pidiéndole a Él, Señor, ten misericordia de mi casa, de mi familia, de aún aquellos que no conocemos. El pastor dice que, ¿verdad?, que los otros días nos hace la invitación, porque él dice que está orando, pero nos hace la invitación a nosotros, o por lo menos así yo lo entiendo, de que oremos por Bad Bunny, ¿verdad? Que oremos por todos aquellos artistas que hoy le sirven al reino de las tinieblas, pero ¿sabes qué? Son almas de salvación. Están equivocados, están engañados, se dejaron seducir por la fama, el dinero y todo eso, todo lo que conlleva eso, pero están engañados y nos toca a nosotros orar por ellos para que Dios tenga misericordia y en este último tiempo se arrepientan y acepten a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Han sucedido cosas. Ya ustedes ven a Daddy Yankee, ¿verdad? Se convirtió. No podemos juzgar si está derechito como una flecha, pero sabemos que él entregó su corazón a Cristo. Así que cosas buenas le pueden suceder. Héctor Delgado, ¿verdad? Con toda su fama y todos sus millones y todas las cosas, le entregó su corazón a Cristo y hoy, por hoy, vemos el fruto.
La Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Así que tú y yo estamos llamados ¿a qué? A orar, a pedir a Dios perdón por ellos, a suplicar, ¿verdad?, que tengan un encuentro con Cristo. Y aún así de nuestros políticos. Aquellos que, ¿verdad?, que se desvían del camino correcto, de que dijeron un día que le iban a servir al pueblo, pero ahora se sirven del pueblo. Nosotros tenemos que orar por ellos. No condenarlos, no maldecirlos, no hacer nada de estas cosas que a Dios no le agradan, sino más bien orar por ellos para que tengan un cambio y una transformación como la tuviste tú y como la tuve yo. Así que nadie se justifica por la ley, nadie se justifica por las buenas obras, solamente somos justos delante del Señor a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Poderoso nuestro Dios. Y a Él siempre le daremos toda gloria. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Perdonen que vuelva para acá. Fue añadida a causa de las transgresiones. Ay, perdón, estoy en Gálatas. Estoy en Gálatas 3, verso 19. Esto es el mismo Pablo hablando en otro libro, en otra carta, y diciendo básicamente lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto es, a los judíos. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Así que él está diciendo aquí que la ley fue escrita para los que transgredían, pero que Dios escogió a uno. ¿Y quién es ese uno? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres en uno. Y Dios los utiliza, ¿verdad? De tal manera que puso una ley primero, como la ley sola, por sí sola, no podía justificar al ser humano. ¿Qué hizo? Vino a la tierra en el cuerpo de Cristo y vino a hacer un sacrificio una vez y para siempre. Vuelvo para Romanos capítulo 3, verso 31. Romanos capítulo 3, verso 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley se confirma en Jesucristo. En Juan 3:16 dice que el Señor nos amó tanto que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer un poquito en Isaías 53:6. Si lo tienes por ahí y me puedes ayudar. Isaías 53, verso 6. Y quiero terminar con... Mira cómo dice. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó, ¿en quién? En él el pecado de todos nosotros. A un hombre como Jesús, que no conoció pecado, que no cometió pecado, que no hizo nada que fuera, ¿verdad? Pecado para con Dios, no hizo absolutamente nada. Sin embargo, Dios cargó en él tu pecado y mi pecado, para que por medio de él, tú y yo seamos justificados. Mira cómo dice Primera de Pedro 2:24. Y estoy, ¿verdad?, del Antiguo Testamento para que haya constancia de que cuando tú lees el Antiguo Testamento, muchas de esas porciones hablan de Cristo. No habla de otro, habla de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. ¿Lo tiene? Mira cómo dice.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Mira, esto contrasta con lo que nosotros hacemos cuando hacemos la oración por los enfermos. Por sus llagas fuimos curados. Y esto hay que creerlo con firmeza, esto hay que creerlo de adentro, desde el corazón. Que cuando tú tengas una situación de enfermedad, y la hermana Ashley habló también de esto, es que tú creas realmente que Cristo llevó cautiva todas tus enfermedades, ¿a dónde? A la cruz. Y lo exhibió públicamente, y allí nos dio una gran victoria. Así que cuando a ti te den un diagnóstico, por favor, antes que otra cosa, antes de que someterte al tratamiento, y no es que no lo hagas, sigue el tratamiento de tu médico, pero ¿sabes qué? Arrodíllate primero ante la cruz. Ve ahí primero y lleva cautivo todo ese pensamiento, lleva cautivo toda enfermedad. Y mira cómo dice ahí, por cuya herida fuiste sanado. Amén. Yo creo en el nombre de Jesús que todo aquel que tiene algún padecimiento en su cuerpo, si hace esto, si realmente le cree al Señor, yo creo que vas a ser sanado. Amén. Pero esto hay que creerlo. Esto no se trata de digo que sí aquí y después allá se me olvida. Hay que creerlo. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Ya estamos terminando. Segunda de Corintios 5:21. Mira cómo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso que a un hombre que no cometió pecado, su hijo único, por amor a ti y a mí, lo entregó en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, cargó en él todos tus pecados, las transgresiones, todas tus maldades, todos aquellos pensamientos malos, los cargó él en la cruz del Calvario. Yo no sé si eso a ti te da alegría. A mí me da gozo, regocijo, a mí me da contentamiento de saber que Dios me amó tanto que aún puso a su hijo a defenderme a mí. Y lo hizo por ti también. Yo no sé si a ti te alegra eso. Nos está diciendo que Dios nos amó tanto y tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros atrevería a sacrificar a un hijo. En estos días se murieron unas personas que amábamos mucho y lo sufrimos. Y lo estamos sufriendo. Imagínate perder un hijo, ¿verdad? Y aquellos que lo han perdido, mis condolencias y mi respeto. Porque nosotros yo creo que no estamos diseñados ni preparados para eso. Pero Dios, en su infinita misericordia, cargó en él nuestros pecados y nos hizo libres en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tú crees? A Él la gloria, a Él toda honra. Así que la ley nos muestra que merecemos ser culpables. Sin embargo, la justicia de Dios en Jesucristo nos hace libres. Tú eres libre. Ya Él pagó tu cuenta. Ya no debes nada. Lo que ahora debes es fidelidad al Señor. Seguir creyéndole, seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, seguir viviendo para Él, haciendo la buena voluntad de Cristo Jesús. Amén. Cada uno de nosotros debemos entonces tomar este libro de Romanos y atesorarlo en nuestros corazones y ver las maravillas que Dios hizo para ti y para mí. Ya Cristo viene pronto. La trompeta está a punto de sonar y esto no es para meter miedo a nadie, al contrario, es para que te alegres. Es para que le demos a Él, ¿verdad?, la honra y la gloria, porque ¿sabes qué? Que Él viene por ti y por mí. No te va a dejar, a menos que te desvíes del camino y decidas volver atrás. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos cuidar esta salvación con temor y temblor. La gente que dice que la salvación no se pierde, pues parece que no han leído el libro de Romanos. No han leído Gálatas y no han leído los libros, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Debemos todos los días
pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que hicimos voluntaria o involuntariamente. Pensamientos vienen y pensamientos van. El enemigo es astuto y sabe en qué momento atacarte, en qué momento sembrar una semilla, sembrar una discordia, sembrar un pensamiento. ¿Para qué? Para que tú, haciéndole caso a esos pensamientos, te desvíes del camino de la verdad. Así que estamos en un tiempo bien sensible, bien peligroso, porque viene un gran engaño. No sé si han visto las noticias que los musulmanes se están apoderando de muchos lugares en el mundo. ¿Lo han visto? Si no, yo te invito para que tú busques en las redes, para que tú busques lo que pasó allá en España. Se metieron más de 75,000 musulmanes atravesando el mar. Llegaron allí y se apoderaron del lugar. Pero no solamente allí. Tan cercano como en Texas, acá hay un buen número de musulmanes que están haciendo lo de ellos. Están pidiendo y exigiendo que le den la ley Sharia. La ley Sharia no es otra cosa que ellos, ¿verdad?, convirtiendo a los demás para que se conviertan al Islam y le prohíban a las mujeres vestirse así de bonita como tú estás hoy. Prohibido totalmente. Se tienen que cubrir completo, desde la cabeza hasta los pies. No pueden enseñar su rostro, mucho menos cualquier parte de su cuerpo. Así que estas cositas están tomando auge en este tiempo, en nuestros tiempos. Y nosotros pensamos, ay, esa gente lo que vienen es a orar. Y es verdad, ellos vienen a orar, pero hasta tanto se metan en una posición de gobierno, en un lugar donde ellos puedan exigir. El alcalde de Nueva York se llama Mandani, es musulmán, y ya está permitiendo que en las calles hagan protestas. Está permitiendo que a la gente no le permitan pasear con su perrito por ahí en la calle. Están pasando cosas, mi gente. Y esto no son otras cosas que señales que nuestro amado viene pronto, que tu fe y mi fe va a ser probada. Porque esta gente que parecen inofensivos, esta gente son los mismos que te arrodillan ahí, te ponen un machete afilado en el cuello y te dicen, niega a Cristo y conviértete al Islam. Y si no, mira, picota. Así que, ¿sabes qué? Estamos en tiempos peligrosos. Y esto, vuelvo y te digo, no es para tener miedo. Si te puedes comprar una escopeta, cómprala. No, mentira, no. No, es broma, es broma. Es broma. No matarás, dice los mandamientos, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Tenemos que defender nuestra fe. Y nuestra fe la defendemos precisamente con eso, con fe. Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie te saque de los caminos, de la convicción que tú tienes, que hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. Estemos pendientes, estemos atentos a lo que pasa, pero ¿sabes qué? Sobre todas las cosas, estemos pendientes a nuestro Señor. Nuestro amado viene. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta aquí mi parte. Tremendo, gloria a Dios. Qué bueno. En Colosenses, capítulo 2, verso 10, nos enseña que estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo. Que la circuncisión hecha con manos la llevamos junta con Él en la cruz del Calvario. Lo que necesitamos es a Cristo. Si tú tienes a Cristo, estás completo en Él. Ahora, estando en Cristo, hay que obedecer. No es como yo he escuchado por ahí en las redes, haz lo que te dé la gana porque ya tú eres salvo. Bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero la realidad es que hay un código que nosotros tenemos que seguir. Esos mandamientos no los podemos violentar. Tenemos que seguirlos para cuando llegue el momento, pues ser salvo. Pero si usted hoy se siente salvo, pues claro, porque usted está completo ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted no necesita ninguna circuncisión hecha con mano de hombre. Ya usted fue circuncidado ¿dónde? Allí en la cruz del Calvario. Pues quiere decir que usted y yo no necesitamos ningún embeleco hecho con mano de hombre. Lo que tenemos es que postrarnos ante la presencia del Señor y Él hará. Yo siempre pongo de ejemplo al rey David. El rey David hizo muchas cosas que no estaban bien. Pero ¿qué hacía? Se postraba. Y era una humillación verdadera de lo que había hecho.
Yo no le estoy diciendo a ustedes que tomen la historia de David para tener una licencia para pecar, pero si cometen alguna infracción, mire, póstrese con todo su corazón y dígale: Señor, cometí este acto que no debí de hacerlo, te pido perdón con todo mi corazón. Y cuando le pedimos perdón con todo nuestro corazón, somos perdonados. Pero también eso nos debe dejar una marca de no volverlo a hacer. Porque el problema es que la gente pide perdón hoy, pide perdón mañana, y pide perdón y usan la Biblia y dicen: no, porque si 7 veces pecar. No, mire, se conoce la intención del corazón. Si lo hizo hoy, no lo haga más. Porque es que no podemos pecar contra un Dios tan bueno, que nos ha hecho demasiado de bien, que nos ha dado una paz, una tranquilidad, una felicidad. Yo le estaba comentando hoy, estamos fuera del aire ya, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues fuera del aire. Sí, porque es que ya la clase se terminó.